Muchos consideran que son buenas personas por el simple hecho de no tener malos hábitos o de no dañar a otras personas. Pero ¿realmente eso los define como buenas personas? ¿Serán esas acciones y lo que hacemos como seres humanos suficiente para poder alcanzar la salvación? ¿Qué nos dice realmente la Biblia? Esto y más lo vamos a responder en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos en la lección número 9 para el 28 de febrero del año 2026 y el título de nuestra lección es Reconciliación y Esperanza. El versículo para memorizar lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice allí la palabra de Dios: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicias de Dios en él. El versículo de memoria de esta semana nos presenta justamente la obra de reconciliación que Jesús vino a realizar a este mundo. Y es que cuando Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús reconcilió al ser humano de manera individual, reconcilió al mundo y también, por supuesto, en el aspecto cósmico, al universo. Y creo que eso es algo muy interesante porque nos muestra realmente el interés que Dios tiene en salvar a la humanidad. Y la lección de esta semana nos va a llevar por un recorrido a través del libro de Colosenses en el capítulo 1, versículos 21 hasta el verso 29. Y nuestra lección la hemos dividido en 3 partes principales. Y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección lleva como subtítulo Reconciliación, Fe y Obras. Y en esta primera parte de la lección quiero analizar contigo lo que nos presenta Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios: también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Y vamos a detenernos allí un momento, porque Pablo nos presenta el antes y el después en la vida del ser humano cuando conoce a Cristo Jesús. Pablo dice que antes de Cristo el ser humano era un extraño, era un enemigo, era una persona que estaba dado o que estaba sujeto a las malas obras. Y creo que esto es algo muy interesante porque nos muestra tristemente lo que el pecado, los estragos que el pecado provocan en la vida del ser humano. Y eso es algo que lo vimos desde el primer instante que el pecado entró a esta humanidad, porque justamente cuando Adán y Eva cometieron pecado, la primera reacción de ellos fue ir y huir, esconderse de la presencia de Dios. Pero podemos ver también que a pesar de que ellos intentaron ocultarse, Dios no los abandona, sino que al contrario, va tras ellos, va a buscarlos. Y eso es lo que Jesús vino también a hacer a este mundo. Él vino, como dice allí la última parte del verso 21, a reconciliarnos. Y ahora sí, analicemos el verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. El versículo 22 nos presenta el después de conocer a Jesús, porque antes de conocer a Jesús somos extraños, somos enemigos, somos inclinados hacia el mal. Después de conocer a Jesús y de haber sido reconciliados por medio de su muerte en la cruz, dice Pablo que ahora podemos nosotros ser presentados delante de Dios santos y sin mancha e irreprochables. Realmente esto nos muestra que hay un punto de encuentro. Cuando ocurre ese punto de encuentro con Jesús, llegan a haber cambios en la vida del ser humano. Cuando el ser humano conoce a Jesús, su vida no vuelve a ser la misma. De alguna u otra manera, poco o mucho, la vida del ser humano es transformada. Creo que eso es algo realmente maravilloso porque nos muestra la obra de Dios en la vida del ser humano, cómo realmente una persona que a lo mejor pudo haber sido la peor persona del mundo, como alguien que a lo mejor vivió una vida desordenada y lejos de Dios,
ahora su vida puede ser realmente transformada a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero hay dos aspectos más que me gustaría resaltar de esta primera parte de la lección o de estos primeros versículos, y tiene que ver con el hecho de que es Dios el que toma siempre la iniciativa de buscar al ser humano. Es Dios quien siempre toma la iniciativa de reconciliar al ser humano con él. La salvación, la reconciliación no es algo natural o que venga o que provenga en este caso del corazón del ser humano, sino todo lo contrario, es algo que nace realmente en el corazón de Dios. Y el segundo aspecto que me gustaría destacar es el hecho de que, si bien es cierto, cuando Jesús llega a nuestra vida, llega para transformarla, para cambiarla, para que podamos ser mejores personas, pero esa transformación, ese cambio es algo constante, es algo que se debe dar todos los días, es algo con lo cual debemos realmente luchar, pero no con nuestras fuerzas, sino a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, creo que es muy importante reconocer que realmente esa obra es algo que se debe dar todos los días. No es un evento que ocurra solamente el día que me bauticé o una vez en el año o solamente cuando escucho un tema muy bonito, muy interesante. No, sino que debe ser algo que debemos buscar todos los días, constantemente, a través de cada acción, de cada palabra y de cada aspecto que rodea nuestra vida. ¿Y cómo podemos experimentar constantemente esa transformación, esos cambios en nuestra vida? Mira, el mismo apóstol Pablo nos presenta allí en el verso 23 la clave. Dice el texto bíblico: pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho misionero. Pablo nos presenta allí tres palabras que son claves. La primera es la que menciona allí cuando dice permanezcáis. Esta palabra permanecer puede denotar o puede significar persistencia. Qué importante es ser persistentes. Y es que ser persistentes significa ser firmes, ser tenaz, estar trabajando constantemente por alcanzar ese objetivo que se tiene en mente. Y es lo que Pablo nos está invitando a que hagamos, que nosotros seamos tenaces a pesar de los obstáculos, a pesar de los momentos difíciles, saber cuál es nuestro objetivo y que sigamos firmes en esa decisión. La segunda palabra es ser fundamentados. Dice Pablo que debemos estar fundamentados. Pero ¿qué significa realmente esto? Esto significa que debemos establecer una base sólida. Qué importante es esto. Y esta segunda palabra está relacionada con la siguiente que menciona Pablo cuando dice que debemos estar firmes, porque también firmes básicamente significa estar colocados sobre una estructura que es inamovible. Pero ¿dónde debemos en este caso ser persistentes, estar fundamentados, estar firmes? ¿Sobre qué debemos hacerlo? Bueno, la misma palabra de Dios nos da la clave, porque Pablo dice que debemos estar todo esto, persistentes, firmes, fundamentados en la fe, fundamentados y firmes en la esperanza del evangelio, en lo que hemos conocido, en lo que hemos recibido como palabra de Dios. Porque creo que esto es algo muy importante que debemos comprender en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando nosotros como cristianos estamos firmes, persistentes, fundamentados en el evangelio, en la fe, aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan tal vez situaciones que intenten tambalear nuestra fe, nosotros podemos seguir allí en el camino, podemos seguir avanzando hacia el reino de los cielos. Y creo que es algo en lo cual cada uno de nosotros debe pensar sobre qué tipo de terreno estamos realmente fundamentados. Como dijo Jesús, ¿estamos fundamentados sobre la arena o estamos fundamentados sobre la roca? Al menos como cristianos, creo que nuestro trabajo, nuestro deber debería ser realmente estar cimentados en la fe, en el evangelio, en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Solamente así podemos realmente seguir firmes a pesar de las dificultades. La segunda parte de nuestra lección lleva como subtítulo
partícipes de un plan mayor. Y quiero iniciar presentándote lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mira, Pablo inicia presentándonos un aspecto muy interesante de su ministerio, algo que tal vez pocas veces se menciona, pocas veces queremos reconocer como cristianos tal vez, y es el hecho de que servir a Dios, seguir a Dios, no siempre es una tarea fácil. Muchas veces va a requerir de sacrificios, va a requerir de atravesar por momentos difíciles en la vida del cristiano. Y Pablo lo dice, él dice que se goza en lo que padece por Cristo Jesús. Y creo que eso es algo muy interesante porque nos muestra la perspectiva que Pablo tenía de su ministerio. Nos muestra que él ve su ministerio como algo que Dios ha colocado sobre sus hombros, porque así lo hace ver en el verso 25, donde él menciona que fue hecho ministro del evangelio a través de la administración de Dios. Y mira, es algo realmente fascinante porque nos habla de cómo Pablo se veía a sí mismo como un ministro. Y esto nos muestra entonces también que Pablo se da cuenta que su trabajo es algo que no está solamente enfocado en lo terrenal, no está enfocado solamente en cumplir con alguna tarea y listo, ¿no? Sino que realmente su trabajo es un trabajo para vida eterna, es un trabajo de salvación para la humanidad, es un trabajo que, en pocas palabras, rinde y sirve a un propósito mucho más grande que él, un propósito mucho más grande que algún aspecto egoísta o individual del ministerio de Pablo. Él comprende que su obra es en favor de la iglesia, es en favor de la humanidad. Y creo que nosotros como cristianos debemos realmente comprender esto, porque a veces cuando somos llamados a algún cargo, a alguna responsabilidad, sí, servimos a Dios, sí, aparentemente estamos tratando de hacer las cosas bien, pero muchas veces perdemos de vista el propósito de ese ministerio y pensamos que se trata simplemente de hacer programas, de cumplir con algunas obligaciones, que se trata solamente de, pues, agradar a la iglesia o a los hermanos, cuando todo eso está totalmente lejos de lo que es la realidad. Dios desea que podamos tener en mente que le estamos sirviendo a Él y que estamos cumpliendo a un propósito mucho más grande que solamente servir por un año en un cargo, sino que estamos realmente trabajando en favor de la salvación de las demás personas. Y es por eso que Pablo no deja de trabajar en favor de la predicación del evangelio, porque así lo deja ver justamente a través de sus cartas. Y es que a pesar de que Pablo se encontraba prisionero en Roma y se encontró en muchas situaciones, en momentos difíciles, él no dejó de testificar, él no dejó de hablarles a otras personas, porque es allí justamente en prisión, en su celda, donde Pablo, por ejemplo, escribe la carta a los filipenses, escribe la carta a los efesios, escribe la carta a Filemón, y tras su liberación, Pablo comparte consejos para Timoteo en su primera carta, para Tito, y también después de haber sido nuevamente encarcelado en Roma, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Podemos decir en resumen que Pablo realmente pues no desaprovechó, él comprendió lo importante que era el difundir el evangelio, el predicar a las demás personas. Y lo vemos que realmente nunca cesó, rindió su vida por completo a la predicación. Y la verdad es que, para serte sincero, para mí Pablo es un ejemplo de inspiración. Ahora que he estado leyendo esta lección en este trimestre, me ha resultado realmente llamativo y muy inspirador para mí. Y incluso mi oración ahora es justamente esa: Señor, ayúdame a ser como tú, como Jesús. Pero si no puedo llegar a ser como Jesús, por lo menos quisiera llegar a ser como Pablo, ese hombre
que realmente fue un gran predicador, fue un gran evangelista, un gran misionero. Y creo que ese debiera ser realmente nuestro deseo, realmente el poder ser hechos ministros de la predicación del evangelio a través de la obra que Dios nos ha encargado. Y los versículos 26 y 27 lo vuelven a repetir. Dice Pablo: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo menciona que Dios se ha revelado al ser humano, pero no es solamente para que nos quedemos nosotros con ese mensaje, sino todo lo contrario, para que podamos compartir esas buenas con aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Y antes de continuar con la última parte de nuestra lección, queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación, y por supuesto no te olvides de dejar tu like, de compartir y comentar con nosotros. Todo esto nos ayuda a poder llegar a otras personas a través de este comentario de la lección y sobre todo dar a conocer también a través de este ministerio a Cristo Jesús. Todo es completamente gratuito, así que quiero invitarte y animarte para que te suscribas a este canal. Queremos llegar a la meta de los primeros 1000 suscriptores, así que nos ayudaría realmente muchísimo que lo hicieras. Y también quiero comentarte que tenemos canal de WhatsApp. Aquí va a aparecer el código QR para que lo escanees con tu teléfono y de esa manera puedas ingresar directamente a nuestro canal de WhatsApp. Y si no, también en la parte de abajo va a estar allí el enlace para que puedas también seguirnos a través de ese medio. Allí compartimos materiales que aquí en YouTube o en otras redes sociales no compartimos, así que no te quedes sin recibir esa bendición también a través de WhatsApp. Gracias y continuamos. Vayamos ahora a la última parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo Madurez en Cristo. Y mira, vamos a analizar los últimos 2 versículos del capítulo 1. Dice allí Pablo en Colosenses: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay algunos aspectos muy llamativos que el apóstol Pablo nos presenta en estos últimos 2 versículos y que son la pieza clave para este rompecabezas de la vida cristiana. Y es que Pablo dice que nosotros, al igual que él, debemos anunciar a Cristo, pero ¿cómo debemos hacerlo? Dice Pablo: amonestando y enseñando. Y me gustaría detenerme en esta primera parte de la lección, porque creo que es una parte muy importante. Pablo dice que todos, sin excepción alguna, y creo que eso es algo que debemos comprender, porque a veces pensamos que la gran comisión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, es un trabajo que es opcional, que bueno, si puedo lo hago, si tengo tiempo lo hago, o que depende muchas veces de si tengo el talento. Pero la predicación del evangelio no depende, no es algo opcional, ni tampoco depende de si tengo el talento o no, pues todos hemos sido llamados a ser misioneros para el reino de los cielos. Es un deber, es una tarea muy importante que cada cristiano debe cumplir. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Dice Pablo: amonestando y enseñando. Y creo que eso es algo también que es clave. Y tiene que ver justamente con la enseñanza de la doctrina cristiana, la enseñanza de las doctrinas de la palabra de Dios, que podamos mostrar al ser humano lo que Dios desea que comprendamos acerca de Él y de su carácter, del plan de salvación y de todo lo que tiene que ver con el aspecto teórico, por así decirlo, de la vida cristiana. Pero también dice Pablo que Él lo hace amonestando, es decir, enseñando, mostrando cómo debería vivir realmente el cristiano. Y creo que esa es otra parte muy importante, porque hay personas que sí están convencidas, que sí han aceptado a Jesús como su Salvador, pero en su vida diaria, en sus prácticas,
aún siguen viviendo como si no conocieran realmente a Dios. Y creo que es algo también sobre lo cual debemos prestar atención. No podemos simplemente relajarlo. Por eso dice Pablo, yo los amonesto, yo les enseño, y es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Tristemente, en el afán de que las personas lleguen a la iglesia y entreguen su vida a Jesús y sean bautizadas, nos hemos tal vez olvidado o relajado de ese aspecto también muy importante. ¿O tú qué opinas? Me gustaría leer tu opinión allí en los comentarios. Pero mira, también dice Pablo que todo eso lo hace porque dice allí la última parte del verso 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, Pablo sabe que está trabajando no por un número, no por una iglesia de manera general, sino por el ser humano. Y su propósito, su tarea principal es poder hacer lo posible por presentar a cada persona a la cual él le ha predicado el evangelio como una persona perfecta. Y aquí viene una pregunta muy importante y sobre la cual realmente hay que meditar. ¿Qué tanto estamos seguros de que las personas que hemos llevado al bautizo, que hemos llevado a los pies de Cristo Jesús, realmente son personas que han sido perfectas o que han caminado perfectamente en la ley de Dios, en los caminos de Dios? Si estás convencido de eso, entonces déjame decirte que estás haciendo un buen trabajo. Pero si solamente los llevas al momento del bautizo y después de eso no hay amonestación, no hay una muestra de lo que es realmente la vida cristiana de manera práctica, entonces tal vez no estamos cumpliendo realmente con el llamado que Dios nos ha hecho. Y el verso 29 termina diciendo que por eso Él sigue trabajando, sigue luchando, según no las fuerzas de Él, sino en este caso la fuerza del Evangelio, la fuerza del poder de Dios que hay en su vida. Y creo que realmente esa es la clave. Todo lo que hacemos tiene que estar motivado por lo que Dios ha hecho por nosotros, tiene que estar motivado realmente por el poder del Evangelio en nuestra vida. A manera de conclusión, me gustaría finalizar mencionándote lo siguiente. La lección de esta semana nos invita a, en primer lugar, reconciliarnos con Dios. Creo que eso es algo muy importante. Cuando yo conozco y descubro a Jesús, conozco lo que Dios tiene para mi vida, yo puedo reconciliarme con Él. Porque cada uno de nosotros hemos sido separados a raíz del pecado en nuestra relación con Dios. Entonces, la lección de esta semana en primer lugar nos invita a eso. Después de que nos hemos reconciliado, Dios nos invita a ser ministros de su evangelio, a poder compartir con otros las buenas nuevas, al igual que Pablo, dar a conocer a otras personas lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Pero no solamente se trata de compartirlo, y allí va la tercera invitación que la lección de esta semana nos presenta, y tiene que ver con el hecho de poder realmente ayudar a otros a que su vida pueda ser transformada a través de la obra del Espíritu Santo. Tres aspectos que realmente son el camino de una vida transformada por Cristo Jesús. Son realmente la muestra de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano. Ojalá que en nuestra vida estemos experimentando esas acciones, esas cuestiones, y que no solamente las experimentemos nosotros, sino que podamos también darlas a conocer a otras personas. Que el Señor te bendiga.